Mis padres exigieron que le diera los $25.000 que ahorré para mi universidad a mi hermano menor porque la familia siempre debe apoyarse. Soy Emma, tengo 20 años y soy estudiante de segundo año en una universidad estatal en Ohio. Siempre he sido una persona muy independiente. Desde que tengo memoria, he aprendido que si quería algo, tenía que trabajar duro para conseguirlo. No es que me moleste, de hecho, me enorgullece. Pero lo que sí me molesta es cómo mi familia parece aprovecharse de eso, especialmente cuando se trata de mi hermano menor, Liam, que, sinceramente, es tratado como un príncipe. Desde que éramos niños, Liam siempre fue el especial. Si sacaba malas notas, mis padres lo justificaban diciendo que él era más artístico. Si rompía algo, era porque solo estaba explorando su creatividad. Si yo hacía algo mal, incluso una cosa mínima, era una avalancha de regaños. Emma, tú deberías saber mejor, decían siempre. Con el tiempo, dejé de esperar que mis padres me defendieran o siquiera me apoyaran. Simplemente decidí que la mejor manera de salir de esa dinámica era enfocarme en mi propio futuro. A lo largo de los años, me las arreglé para ahorrar $25.000 para mi educación. Trabajé en cafeterías, hice tutorías, y durante un verano, incluso repartí paquetes para un servicio de mensajería. Fue agotador, pero valió la pena porque esos $25.000 representaban mi libertad. No quería depender de nadie, mucho menos de mis padres. Mi sueño siempre ha sido terminar la universidad, conseguir un buen trabajo y tener una vida estable. Todo iba bien hasta hace unas semanas. Estaba en casa por las vacaciones de verano, intentando disfrutar algo de tiempo con mi perro y descansar un poco del estrés de los exámenes finales. Una tarde, mientras estaba en mi cuarto viendo vídeos en YouTube, escuché a mi madre llamarme desde la cocina. Emma, baja un momento, tenemos que hablar. Su tono era serio, así que bajé rápidamente, pensando que tal vez algo malo había pasado. Cuando llegué a la cocina, vi a mis padres sentados en la mesa. Mi papá tenía su rostro típico de voy a dar un sermón, y mi madre sostenía una taza de té, mirándome con una mezcla de expectativa y culpabilidad. Mi hermano Liam, de 18 años, estaba sentado al otro lado de la mesa con una sonrisa nerviosa, como si supiera que algo no iba a gustarme. Emma, hemos estado hablando y creemos que llegó el momento de que demuestres cuánto amas a tu familia, dijo mi madre, con esa voz suave que usa cuando quiere manipularme. Mi papá asintió y añadió, Liam ha encontrado una gran oportunidad. Quiere mudarse a Chicago y empezar su propia empresa de diseño gráfico. El problema es que no tiene el dinero para hacerlo realidad. Mi hermano no tiene trabajo. De hecho, acaba de graduarse de la escuela secundaria después de repetir el último año. Tampoco tiene experiencia en diseño gráfico más allá de haber hecho un par de dibujos en su iPad que mis padres califican como arte moderno. Así que mi primera reacción fue reírme un poco. ¿Están hablando en serio?, pregunté. Pero ninguno de ellos se rió. Liam necesita ayuda para mudarse y cubrir sus gastos iniciales mientras su negocio despega, continuó mi madre. Y creemos que tú estás en una posición perfecta para ayudarlo. No tendría que preocuparse por encontrar un empleo de inmediato, y podría concentrarse en sus proyectos. Ahí fue cuando me di cuenta de hacia dónde iba todo esto. Mi mamá me miró directamente a los ojos y dijo, sabemos que has ahorrado $25.000 para la universidad. Queremos que uses ese dinero para ayudar a tu hermano a mudarse y empezar su vida. Es solo temporal. Cuando Liam tenga éxito, seguro que te lo devolverá. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo podían pedirme eso? Trabajé años para juntar ese dinero. No solo era mi futuro, era el único plan que tenía para salir de esa casa y asegurarme un futuro lejos de toda esa locura. Intenté razonar con ellos. Les dije que yo necesitaba ese dinero para mis estudios, que no podía simplemente regalarlo. Pero mi papá negó con la cabeza, claramente molesto. Emma, siempre has sido más responsable que Liam. Tú eres fuerte, y sabemos que saldrás adelante con o sin ese dinero. Pero tu hermano necesita apoyo. ¿Qué clase de hermana serías si le dieras la espalda? Eso me hizo hervir de rabia. ¿Qué clase de hermana? ¿Qué clase de padres eran ellos, que ni siquiera consideraron cómo esto me afectaría? Liam estaba sentado en silencio, sin decir nada. Ni siquiera me miraba. Solo se encogió de hombros y murmuró algo como, vamos, Emma, no es gran cosa. Es solo dinero. Y ahí estaba todo claro. Para ellos, mis esfuerzos, mi sacrificio y mis sueños no valían nada comparados con las necesidades de Liam. Esa noche, subí a mi cuarto y cerré la puerta, temblando de ira. Sabía que no podía quedarme callada, pero también sabía que cualquier cosa que dijera sería ignorada. Después de años de ser relegada al segundo plano, tenía que decidir si iba a mantenerme firme o si iba a dejar que mi familia volviera a pisotearme. Esa noche apenas dormí. Mi mente no paraba de dar vueltas, repasando cada palabra que mis padres me habían dicho. Me sentía traicionada, como si todo lo que había hecho para ganarme mi propio lugar en el mundo no significara nada para ello. Lo peor era que no sabía cómo lidiar con esto sin empeorar la situación.
Mis padres eran maestros de la manipulación emocional, y Liam, aunque inmaduro y egoísta, sabía perfectamente cómo explotar su papel de víctima para salirse con la suya. A la mañana siguiente, mi mamá entró a mi cuarto sin tocar la puerta, como siempre. Estaba demasiado cansada para discutir con ella. Se sentó en el borde de mi cama y me miró con esa expresión de madre sufrida que siempre usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Emma, necesitamos hablar de esto, dijo con voz suave. No quiero que pienses que no valoramos lo que haces. Todo lo contrario. Pero, Liam realmente necesita este apoyo ahora mismo, ¿de verdad no puedes verlo? Él no tiene tu determinación. Si no lo ayudamos, no sé qué hará. No quiero que termine fracasando en la vida, y tú puedes marcar la diferencia. ¿Y yo qué, mamá?, le respondí. ¿Qué pasa con mi vida, con mis metas? ¿Acaso no importa todo lo que he hecho para llegar aquí? ¿Qué pasa si yo fracaso porque me quedé sin dinero para estudiar? Ella suspiró, claramente frustrada de que no estuviera cediendo. Tú siempre encuentras una manera, Emma. Siempre lo haces. No puedo decir lo mismo de Liam. Si no lo ayudamos ahora, podríamos perderlo para siempre. Esas palabras se quedaron clavadas en mi mente. Perderlo para siempre. Mi mamá siempre usaba frases exageradas para justificar sus decisiones, pero esta vez se sintió diferente, como si estuviera insinuando algo más profundo, algo más preocupante. ¿Estaba intentando decirme que Liam estaba en peligro de hacer algo drástico si no conseguía lo que quería? ¿Qué significa eso de perderlo para siempre?, le pregunté, sintiéndome un poco asustada. Ella bajó la mirada y negó con la cabeza, como si no quisiera responder. Pero su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Este no era solo un intento de manipularme, estaban usando el miedo para presionarme. No lo sé, Emma, dijo finalmente, solo sé que está pasando por un momento difícil. Tal vez no te lo diga porque no quiere preocuparnos, pero como familia, debemos cuidarnos mutuamente. Cuidarnos mutuamente. ¡Qué ironía! Me mordí la lengua para no soltar todo lo que estaba pensando. ¿Cómo podían hablar de cuidarnos mutuamente cuando llevaban toda mi vida dándome la espalda cada vez que yo necesitaba algo? El resto del día fue una batalla silenciosa. Mis padres seguían actuando como si yo estuviera siendo egoísta, y Liam se paseaba por la casa como si ya hubiera ganado. Por la tarde, mientras estaba sentada en el sofá revisando mi correo electrónico, mi papá entró al salón con una pila de papeles en la mano. Emma, dijo con tono autoritario, necesitamos que firmes esto. Es una transferencia para que podamos usar el dinero de tu cuenta. No podía creerlo. Habían llegado tan lejos como para preparar documentos legales para quitarme mis ahorros. Se los tomé de las manos y comencé a leerlo. Eran simples formularios que autorizaban la transferencia de mi cuenta de ahorros a una cuenta conjunta con mi papá. Una parte de mí quería gritar, pero otra sabía que si lo hacía, les daría más munición para acusarme de ser irracional o difícil. ¿De verdad creen que voy a firmar esto?, les pregunté, sosteniendo los papeles en alto. Mi papá cruzó los brazos y dijo, Emma, esto no es una petición. Es lo que necesita la familia. Y si no estás dispuesta a hacerlo, no veo por qué deberíamos seguir apoyándote. Eso me dejó helada. ¿Apodándome?, repetí, incrédula. ¿Qué apoyo? Yo pago mis propias cosas. Trabajo para pagar mis estudios. Nunca les pido nada, ni siquiera me pagan la matrícula, y ahora quieren que les dé todo lo que he ahorrado porque Liam no quiere trabajar. Cuidado con tu tono, jovencita, dijo mi papá, elevando la voz. Esta es nuestra casa, y mientras vivas aquí, respetarás nuestras decisiones. Esa fue la gota que colmó el vaso. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave, ignorando los gritos de mi papá llamándome malagradecida. Tomé mi computadora y comencé a buscar opciones. No podía quedarme ahí. Si querían que me fuera, estaba dispuesta a hacerlo, pero no sin antes proteger lo que era mío. Pasé las siguientes horas revisando mis cuentas bancarias y asegurándome de que todo estuviera seguro. Cambié mis contraseñas, configuré alertas para cualquier movimiento sospechoso, y transferí todo el dinero de mi cuenta de ahorros a una nueva cuenta que abrí en secreto el semestre pasado, justo por precaución. También aseguré mis documentos importantes, pasaporte, acta de nacimiento, todo lo que sabía que podrían usar en mi contra si intentaban presionarme más. Esa noche, mientras todos dormían, comencé a empacar mis cosas en silencio. Sabía que mi mejor opción era salir antes de que las cosas se pusieran aún más feas. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía quedarme en una casa donde mi propia familia me veía como un cajero automático. Al día siguiente, cuando me enfrenté a ellos en la cocina, todo explotó. La mañana siguiente comenzó como una bomba esperando explotar. Bajé a la cocina con las maletas listas y mis documentos asegurados en mi mochila. Había pasado la noche en vela pensando en qué iba a decir, pero todo el discurso que había preparado parecía desmoronarse en mi cabeza con cada paso que daba. Cuando llegué a la cocina, mis padres ya estaban sentados, tomando café como si nada hubiera pasado, pero el ambiente era tenso, cargado de todo lo que no se había dicho. Liam, por supuesto, estaba sentado con ellos,
todavía en pijama y mirando su teléfono. Parecía completamente ajeno al drama que había estallado en la casa. Para él, todo esto era simplemente una fase, algo que se resolvería en cuanto yo cediera y le entregara lo que quería. Era obvio que no esperaba lo que estaba a punto de suceder. Dejé mi maleta junto a la puerta y me planté frente a ellos. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía vacilar. Si lo hacía, ellos lo usarían para derribarme. Me voy, dije directamente, sin rodeos. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Puso su taza de café sobre la mesa con un golpe seco y me miró como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Qué estás diciendo, Emma? No puedes irte. Esto es tu hogar. No, respondí, intentando mantener la calma. Esto dejó de ser mi hogar hace mucho tiempo. Nunca me han tratado como parte de esta familia. Todo gira en torno a Liam y lo que él necesita. Siempre ha sido así. Y anoche, cuando intentaron que firmara esos papeles, me di cuenta de que nunca va a cambiar. Así que sí, me voy. No voy a seguir siendo parte de esto. Mi papá se levantó, claramente furioso. Su voz resonó en la cocina como un trueno. Emma, esto no es un juego. No puedes simplemente levantarte y marcharte porque las cosas no van como tú quieres. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo piensas sobrevivir sin nosotros? Lo miré directamente a los ojos y dije, he sobrevivido sin ustedes toda mi vida. Esto no es diferente. Eso lo enfureció aún más. Eres una malagradecida, hemos hecho tanto por ti y ahora nos das la espalda. ¿Qué te pasa? ¿Qué han hecho por mí? Solté antes de poder detenerme. Ignorarme, usarme para arreglar los desastres de Liam, manipularme para que haga todo lo que ustedes no quieren hacer. Todo lo que tengo lo he conseguido sola, y no voy a dejar que ustedes me lo quiten. Mi mamá empezó a llorar, como era de esperarse. Siempre que las cosas no salían como ella quería, recurría a las lágrimas para desviar la atención. ¿Cómo puedes decir eso, Emma? Somos tus padres. Lo único que queremos es lo mejor para todos. Esto no se trata de quitarte nada, sino de ayudar a tu hermano. Él necesita esto más que tú. ¿Y por qué es mi responsabilidad? Respondí, mi voz empezando a elevarse. ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que haga sacrificios? ¿Por qué nunca le exigen a Liam que haga algo por sí mismo? Él no está haciendo nada. Ni siquiera ha intentado conseguir un trabajo. Pero claro, eso no importa, porque siempre estoy yo para salvar el día, ¿no? Liam, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Vamos, Emma, no es para tanto. Solo estoy pidiendo un poco de ayuda. Es dinero, nada más. ¿Qué tan difícil es para ti ser una buena hermana? Eso fue suficiente para hacerme perder la calma. Me giré hacia él, con el rostro enrojecido de frustración. ¿Una buena hermana? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Tú nunca has hecho nada por mí, Liam. Todo lo que haces es tomar y tomar, sin preocuparte por las consecuencias. No soy tu niñera, y definitivamente no soy tu banco. Emma, eso es suficiente, gritó mi papá, golpeando la mesa con el puño. No vamos a tolerar este tipo de actitud en nuestra casa. Si no estás dispuesta a ayudar a la familia, entonces tal vez no deberías ser parte de ella. Perfecto, dije, tomando mis maletas, porque ya no quiero serlo. Los siguientes minutos fueron un caos. Mi papá me siguió hasta la puerta, gritando sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Mi mamá lloraba, suplicándome que reconsiderara, y Liam simplemente me miraba con una mezcla de incredulidad y enojo. No sabía qué esperaban que hiciera. Había llegado a mi límite. Cuando crucé la puerta, sentí una mezcla de alivio y miedo. Había pasado tanto tiempo bajo su control que la idea de estar sola me aterraba, pero al mismo tiempo, era emocionante. Era libre. Libre de las expectativas, de la manipulación, de los sacrificios constantes. Esa noche me quedé en el sofá de Mila, mi mejor amiga. Le había contado todo el día anterior, y cuando llegué con mis maletas, no hizo preguntas. Solo me abrazó y me dijo, tienes un lugar aquí el tiempo que necesites. Pero incluso mientras estaba en un lugar seguro, sabía que esto no había terminado. Mis padres no iban a rendirse tan fácilmente. No pasaron ni 2 horas antes de que mi teléfono comenzara a llenarse de mensajes. Mi mamá me envió largos textos llenos de culpa y lágrimas virtuales, mientras que mi papá alternaba entre amenazas y súplicas para que volviera. Incluso Liam se tomó el tiempo de enviar un mensaje breve y arrogante, espero que estés feliz con lo que has hecho. El colmo fue cuando recibí un correo de mi banco al día siguiente. Habían intentado acceder a mi cuenta antigua usando mi número de seguro social. Por suerte, la cuenta estaba vacía y cerrada, pero el simple hecho de que lo intentaran me hizo hervir de rabia. Sabía que tenía que actuar rápido. Al día siguiente, fui al campus y hablé con el departamento de vivienda estudiantil. Les expliqué mi situación, y aunque no tenían habitaciones disponibles en ese momento, me conectaron con recursos locales para estudiantes en crisis. También llamé a un abogado que Mila me recomendó para asegurarme de que mis padres no pudieran intentar nada más con mis finanzas. En los días siguientes, la situación escaló aún más. Mis padres empezaron a difundir su propia versión de los hechos entre la familia,
pintándome como una hija egoísta que había abandonado a su hermano en su momento de necesidad. Los mensajes de odio comenzaron a llegar de tíos, primos y otros familiares que ni siquiera sabía que estaban al tanto de la situación. A pesar de todo, sabía que había tomado la decisión correcta. No iba a permitir que me arrebataran lo que tanto me había costado ganar. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Me sentía como si estuviera peleando en múltiples frentes. Por un lado, lidiar con la constante avalancha de mensajes de mis padres, llenos de amenazas veladas y súplicas manipuladoras. Por otro, soportar los juicios de los familiares que se habían convertido en sus aliados en esta absurda cruzada. Mi mamá, que era experta en el arte del drama, se dedicó a llenar los chats familiares con mensajes acerca de cómo Emma abandonó a su hermano y la familia siempre debe estar unida. Por supuesto, no mencionó nada sobre los $25.000 que intentaron quitarme. Mis primos mayores comenzaron a enviarme mensajes que iban desde pasivo-agresivos hasta insultantes. Uno de ellos, Lucas, incluso me llamó directamente para decirme que Liam solo necesita una oportunidad y que yo era una egoísta de mierda por no ayudarlo. Fue agotador, pero no dejé que me afectara. Sabía que ellos no conocían toda la historia, y aunque podría haberme defendido explicándoles la verdad, no veía el punto. Mi experiencia con mi familia me había enseñado que no importa cuánto intentes explicar tu lado, la narrativa que más les conviene siempre ganará. Mientras tanto, me instalé en casa de Mila, quien fue mi salvavidas en esos días. Me ayudó a buscar apartamentos cerca de la universidad, y también me acompañó al banco para reforzar la seguridad de mis cuentas. Por consejo del abogado que contacté, también puse una alerta de fraude en mi crédito, ya que mis padres conocían mi número de seguro social y no confiaba en que no intentaran algo más. Era frustrante tener que tomar medidas tan extremas, pero no podía arriesgarme a que destruyeran mi estabilidad financiera. Una tarde, mientras estábamos en la sala revisando listados de apartamentos, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Hola, Emma, soy Juliet, dijo la voz al otro lado de la línea. Juliet es mi prima, aunque no había hablado con ella en años. Siempre habíamos sido cercanas cuando éramos niñas, pero con el tiempo, nuestras familias se distanciaron. Sin embargo, siempre recordé que ella era una de las pocas personas en mi familia que veía las cosas de manera objetiva. Vi lo que tu mamá publicó en el grupo familiar, continuó. Quería saber tu lado de la historia, porque, sinceramente, nada de esto tiene sentido. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido a alivio en semanas. Le expliqué todo, cómo trabajé durante años para ahorrar ese dinero, cómo mis padres intentaron obligarme a dárselo a Liam, y cómo habían reaccionado cuando me negué. Juliet escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, soltó un suspiro largo. Sabía que había algo raro, dijo. Liam siempre ha sido un inútil, y tus papás siempre han estado detrás de él como si fuera incapaz de hacer algo por sí mismo. No puedo creer que hayan intentado quitarte tu dinero. Es asqueroso. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de decir. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía abiertamente lo que yo había estado viviendo toda mi vida. Juliet siguió hablando. Si necesitas ayuda con algo, dímelo. No quiero que te sientas sola en esto. Estoy harta de cómo tu mamá y tu papá manejan las cosas. De hecho, puedo hablar con algunos otros primos para que sepan lo que realmente está pasando. No tenía palabras para agradecerle. En un mar de odio y manipulación, Juliet fue el primer rayo de apoyo genuino. Después de esa llamada, comenzó a compartir mi versión de los hechos con otros miembros de la familia, lo que ayudó a suavizar un poco la presión. No todos cambiaron de opinión, pero algunos, como mi tía Claire, comenzaron a cuestionar las cosas. Sin embargo, mis padres no se dieron por vencidos. Una noche, Mila me despertó porque alguien estaba tocando la puerta insistentemente. Cuando miramos por la ventana, vimos a mi mamá y a Liam en la entrada. Mi mamá lloraba, mientras Liam tenía una expresión que oscilaba entre frustración y desdén. No abras la puerta, me dijo Mila, claramente molesta por la situación. Asentí, pero no pude evitar sentirme tensa mientras los escuchaba gritar desde afuera. Emma, abre la puerta, por favor. Solo queremos hablar, suplicaba mi mamá. Luego, como era de esperarse, cambió su tono. ¿Es esto lo que quieres, aislarte de tu familia, destruirnos? Liam se sumó al espectáculo. Eres una cobarde, Emma, ¿no puedes enfrentarte a nosotros cara a cara? Qué patético. La mezcla de rabia y dolor que sentí fue casi insoportable, pero me mantuve firme. No iba a caer en su juego. Mila llamó a la policía, y cuando llegaron, mis padres intentaron presentarse como las víctimas, diciendo que solo querían reconciliarse. Por suerte, Mila había grabado parte de lo que dijeron antes de que llegaran los oficiales, y eso ayudó a que se fueran rápidamente. Sin embargo, el incidente me dejó temblando. Después de esa noche, tomé una decisión. No podía seguir dejando que me acosaran de esa manera. Mi abogado me ayudó a iniciar el proceso para obtener una orden de restricción contra mis padres y Liam. Fue un paso difícil, pero necesario.
No podía seguir viviendo con miedo de que aparecieran en cualquier momento. El día de la audiencia, mis padres llevaron a Liam y contrataron a un abogado que intentó pintar un cuadro de mí como una hija ingrata que estaban rompiendo a la familia. Pero yo estaba preparada. Presenté los mensajes de texto, los intentos de acceder a mi cuenta bancaria, y el vídeo de la noche en que aparecieron en casa de Mila. El juez no tardó mucho en otorgarme la orden de restricción. Después de la audiencia, mi mamá intentó acercarse a mí por última vez mientras salía del tribunal. Su rostro estaba lleno de lágrimas, y parecía genuinamente devastada. Emma, por favor, somos tu familia. No puedes hacer esto. La miré, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Ustedes eligieron esto cuando decidieron no respetarme. Ya no soy parte de esto. No más. Después de esa audiencia, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba aliviada. Había puesto un límite firme, algo que nunca antes había hecho con mis padres. Por otro, me sentía perdida. A pesar de todo el dolor y la manipulación, cortar lazos con ellos era como arrancarme una parte de mí mismo. Eran mi familia, o al menos lo habían sido, y ahora estaba completamente sola en ese aspecto. Pero no tenía tiempo para hundirme en esos pensamientos. Había cosas prácticas que necesitaba resolver. Con la ayuda de Mila y el abogado, logré encontrar un pequeño apartamento a las afueras del campus. Era modesto, apenas lo suficiente para una cama y un escritorio, pero era mío, y esa sensación de independencia era incomparable. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Sin el constante drama de mi familia, estaba aprendiendo a vivir en paz conmigo misma, aunque a veces el silencio me resultaba abrumador. Mientras tanto, el drama en mi familia no se detuvo. A través de Juliet, supe que mis padres estaban contando historias cada vez más disparatadas sobre mí a los familiares. Según ellos, yo era una manipuladora profesional, que había usado mi dinero para destruir a Liam. También comenzaron a pintar a Liam como una víctima de mis supuestos celos, diciendo que yo siempre había tenido resentimiento hacia él porque él era más talentoso. El golpe final llegó cuando Juliet me llamó una tarde para contarme que mis padres habían recurrido a una campaña en redes sociales. Publicaron un largo post en Facebook contando su versión de la historia. Lo peor no fue lo que dijeron, sino que etiquetaron a varios de mis amigos y conocidos en el post, intentando destruir mi reputación más allá de la familia. Mila me mostró el post esa misma noche. Era un torrente de mentiras. Decían que me habían dado todo lo que necesitaba para mis estudios, que siempre me habían apoyado, y que yo los había traicionado porque quería hundir a mi hermano por celos. Incluso incluyeron fotos familiares antiguas para reforzar la narrativa de que éramos una familia feliz y que yo era el problema. ¿Qué piensas hacer con esto?, me preguntó Mila, visiblemente indignada. Por un momento consideré responder, defenderme públicamente. Pero después de pensarlo mejor, decidí que no valía la pena. Ya había aprendido que no puedes ganar contra gente que está dispuesta a mentir y manipular a ese nivel. En lugar de eso, contacté nuevamente a mi abogado y le pedí consejo. Me sugirió enviar una carta legal exigiendo que retiraran el post y se abstuvieran de hacer más publicaciones difamatorias. Si no lo hacían, podríamos proceder con una demanda por difamación. Mientras todo esto ocurría, me di cuenta de algo importante: no estaba sola. Juliet y Claire seguían siendo un apoyo constante. Para mi sorpresa, algunos otros primos comenzaron a acercarse a mí después de enterarse de la verdad. Me enviaron mensajes disculpándose por haber creído las mentiras de mis padres y ofreciendo su apoyo. Uno de ellos, Noah, incluso me contó que había tenido problemas similares con mis padres en el pasado. Siempre han sido así, Emma, me dijo en un mensaje. Manipulan a todos para salirse con la suya, pero tú hiciste lo correcto. Nunca dejes que te hagan sentir culpable por protegerte. Esas palabras significaron más de lo que Noah podría imaginar. Por primera vez en semanas, me sentí validada. Con el tiempo, comencé a enfocarme nuevamente en mi vida. Retomé mis estudios con más energía que nunca, decidida a no dejar que todo lo que había pasado me desviara de mi mente. También encontré un trabajo a medio tiempo en una librería cerca del campus. El trabajo era relajante, y los compañeros de trabajo eran amables. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo una vida propia, lejos de la sombra de mi familia. El proceso de sanación no fue fácil. Había noches en las que me sentía sola, en las que extrañaba la idea de tener una familia, incluso si nunca habían sido lo que necesitaba. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, me recordaba a mí misma por qué había tomado esa decisión. Era una cuestión de supervivencia, de elegir mi paz sobre el caos. Unos meses después, recibí una noticia que me dejó sin palabras. Juliet me llamó para contarme que mis padres estaban perdiendo la casa. Según ella, habían refinanciado la hipoteca para cubrir algunas deudas de Liam y ahora no podían pagar los nuevos términos. La idea de ellos enfrentando las consecuencias de sus decisiones me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, no deseaba que terminaran en la calle. Pero por otro, sabía que esto era el resultado de años de priorizar a Liam y sus caprichos por encima de todo lo demás. Liam, según Juliet,
Estaba más perdido que nunca. Su intento de mudarse a Chicago había fracasado casi de inmediato, y ahora estaba viviendo nuevamente con mis padres, sin trabajo y sin ningún plan concreto. Es triste, pero es su culpa, dijo Juliet. Hicieron de Liam quien es, y ahora tienen que lidiar con eso. En mi propio mundo, las cosas comenzaron a mejorar poco a poco. Logré conseguir una beca adicional que cubría parte de mis gastos de matrícula, lo que alivió algo de la presión financiera. También comencé a construir una pequeña red de amigos cercanos, personas que me apoyaban de verdad y que se habían convertido en mi familia elegida. No he vuelto a hablar con mis padres ni con Liam desde la audiencia. A veces me pregunto si alguna vez cambiarán, si alguna vez entenderán el daño que causaron. Pero incluso si no lo hacen, he llegado a aceptar que no necesito su validación para tener una vida plena y feliz.